shadows asleep amidst the trees. Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature War, soy Maincom y os traigo una rapidísima guía donde mostraros cómo dar el aspecto fantasmal de los Spirit Host. Este aspecto podéis usarlo para cualquier miniatura a la que queráis dotar de ese aspecto tétrico fantasmal. Para daros los diferentes tonos tenemos dos opciones, usar un pincel de punta normal o usar un pincel de punta plana. En esta guía veréis cómo se va a usar el pincel de punta plana. Las pasadas irán siempre de forma lateral y con poca pintura. Este pincel viene bien cuando queremos dar un acabado rápido con una técnica de color en la que toda la miniatura tendrá el mismo esquema. En este caso, toda la miniatura usa la misma escala de color, desde el más oscuro al más claro. No necesitaremos pintar diferentes tonos o detalles, ya que la miniatura representa un fantasma. El pincel plano nos ayudará a acabar el trabajo rápidamente y si se usa correctamente, el acabado final será perfecto. Igualmente, podéis luego usar un pincel normal para perfilar y mejorar los difuminados allá donde veáis que necesiten un retoque. De base vamos a usar Caviland Green y Cabelite Green. Con esta mezcla crearemos la base para lo que será el tono más oscuro de la figura. La siguiente fase será añadir a la mezcla Sibarite Green. Aquí comenzaremos a ver más luminosidad en la figura y veremos cómo va tomando volumen. Al dar las pasadas con un pincel plano nos aseguramos de cubrir mayor superficie.
Para esta fase añadiremos a la mezcla más Ibarita Green y algo de White Scar. Aquí podemos elegir cómo queremos dar la apariencia fantasmal, si queremos que sea uniforme o una especie de degradado. Explicándome mejor, por ejemplo, los Spirit Host, estos salen del cuerpo calavérico que está en la tumba, tomando forma en la parte más alta. Bien, podemos hacer que la parte inferior sea más oscura y esta degrade hacia el claro, siendo la zona de la cabeza más clara. Con esto lograremos un efecto bastante curioso, es como si la figura estuviera transformándose. Para la etapa final será mezclar más White Scar a la mezcla para dotar de más claridad las partes finales, pero andándonos con cuidado de no pasarnos en el blanco, ya que queremos que tenga un aspecto fantasmal verdoso y no dejar la figura totalmente blanca. Y con estos pequeños y rápidos pasos tenemos pintado esos Spirit Host, o cualquier miniatura a la que queramos dotar de un aspecto fantasmal. Espero que os haya gustado esta nueva guía de pintura, estar muy atentos que vienen más por este especial Día de los Muertos. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.